Pasamos a la siguiente presentación, que en este caso vamos a hablar de higuera. Va a ser la investigadora María José Moñino Espino, que es nuestra experta en fruticultura, y va a hablar sobre avances en las programaciones del riego en el cultivo de la higuera para higo seco. Bueno, ante todo, primero agradeceros a los que continuáis aquí, porque bueno, para nosotros es una satisfacción poder transmitiros la información que, bueno, pues que estamos trabajando todos los días en nuestro trabajo y en segundo lugar también agradecer al proyecto REFE el poder exponer estos datos, porque los que yo voy a poner no son de este proyecto, pero nosotros consideramos, bueno, pues que podrían ser interesantes también exponernos aquí en el norte de Cáceres. El título de la ponencia es Avances de la programación del riego en el cultivo de la higuera para higo seco. La situación actual del higo, bueno, pues es que Irán es el principal productor. Nosotros en lo que es España ocupamos el noveno puesto en producción a nivel mundial, y lo más importante es que la comunidad de Extremadura, con casi más de un 54%, pues tiene un peso a nivel nacional muy importante. Casi toda la higuera de secano, y los rendimientos evidentemente son diferentes en función de que estén en riego o en secano. Si echamos la mirada atrás de cómo ha evolucionado el cultivo de la higuera, bueno, pues el cultivo de la higuera tradicionalmente ha sido un cultivo de secano, y en general tampoco se le ha hecho mucho caso. Esa es la verdad, porque al final quien manda es el mercado, y se ha invertido más en otros frutales que han sido más rentables, y la higuera, bueno, pues normalmente la hay en todos sitios. Todo el mundo suele tener una higuera en su patio, en sus terrenos, etcétera, pero bueno, no se le ha hecho mucho caso. Pero si miramos la serie histórica, vemos que, bueno, pues hasta el año más o menos 2014 hay el rendimiento que tiene la higuera, que es el que está con las rayas, las columnas en verde, pues vemos que hasta el 2014 más o menos los rendimientos son bajos, y que de pronto hay un despunte a partir del 2014. Ese despunte no se debe tanto a una mayor superficie de higuera, sino a factores como puede ser la introducción del riego, que fue la que entre otras circunstancias, porque también hay más formación, hay más medios, pero el riego sería la causa de que ese rendimiento aumentase. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Pues lo que pasó es que empezó a haber dudas y empezaron a haber preguntas: ¿cómo se riega la higuera? Porque ese cultivo que estaba ahí, ahora de pronto, bueno, pues oye, si la riego, pues como casi todos los árboles, si le doy un poquito más de agua, seguramente respondan mejor. Entonces, ese fue el inicio de, bueno, pues de contactos que tuvimos con productores, con las cooperativas, que preguntaban cómo se riega la higuera. En nuestro caso, nosotros conseguimos un proyecto, que es un proyecto nacional, con el que estamos con otra comunidad autónoma, trabajamos con Cataluña, y lo que queremos ver es calcular esas necesidades de la higuera. Nosotros trabajamos con higuera para producción de higo seco, y Cataluña trabaja con higuera pero para producción de higo fresco. Es importante hacer esa diferencia, porque aun siendo el mismo árbol, realmente el manejo es completamente diferente. En lo que yo voy a exponer aquí ahora va a ser para producción de higo seco. Los objetivos eran, pues, calcular cuáles son esas necesidades de riego, y una vez que las supiéramos, las conociéramos, pues saber qué estrategia podríamos utilizar, porque quizás el árbol no quisiera toda el agua que te demanda. Y entonces ahí es donde entran nuestras estrategias de riego deficitario, que, como habréis podido comprobar, las intentamos utilizar en todos los cultivos. ¿Por qué? Pues porque nosotros buscamos en qué momento el árbol es menos sensible a esa falta de agua, sin que nos afecte a lo que es la producción o la calidad del producto, y consigamos, pues, reducir el agua al mínimo, o sea, optimizar el agua, echar la que se necesita para el objetivo que es el que queremos. Nuestro ensayo, porque esto es un proyecto de investigación, nuestro ensayo se estableció en la finca La Orden. Para los que no lo conozcáis, es también otro centro de CICITE, está, bueno, pues cerca de la localidad de Guadajira, en la carretera entre Mérida y Badajoz, y consistía en una plantación de higuera, variedad calabacita,
que, como he dicho, su producción es para higo seco, aunque también es una variedad que puede dar brevas. El año de plantación fue el año 2018, el marco fue a 4x5, es un intensivo, se regó con 2 líneas de riego, con gotero de 3,5 litros hora, y lo que era la fila de árboles, pues pusimos una malla antihierba para 2 objetivos: uno, reducir la cantidad de agua que podía evaporarse, y otro, evidentemente, para reducir la cantidad de hierba, y también pusimos cubierta vegetal en las calles. Esto, pues al ser un ensayo de investigación, como digo, bueno, pues tiene un diseño estadístico que es en bloques al azar, porque lo que hacemos es distribuir cada uno de los tratamientos que aplicamos al voleo, por decirlo así, para no ir dirigido, y se consistió en 5 tratamientos de riego y 4 repeticiones. Como he comentado, de la higuera se sabe poco. Nosotros, bueno, la parte en la que yo trabajo es en frutales, trabajo con ciruelo, trabajo con nectarinas. Y claro, cuando se nos puso enfrente lo que era el reto de la higuera no tiene nada que ver con ningún frutal. Es un árbol que tiene una serie de particularidades que son específicas suyas. Es un árbol que es resistente a la sequía, de ahí que, bueno, pues que normalmente no se haya regado. El higo realmente, como lo conocemos, es una infrutescencia, que es el sicono, porque dentro donde están las semillas. Es una especie que puede tener polinización cruzada, que no es la que las comerciales que tenemos aquí son partenocárpicas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues polinización cruzada vas a necesitar una polinización, como bien dice, de machos y hembras, y la partenocárpica es que no necesitas nada. La propagación es por estaquillas, que también es una manera muy fácil de poder propagarla, y que hay variedades que pueden tener 2 producciones. Aquí hay una serie de variedades, pueden tener una, pueden tener 2, o sea, pueden tener brevas que para fresco, o bien pueden tener higos, que es en la madera, higos, que es en la madera del año, y las brevas son en la madera del año anterior. Y el destino, pues puede ser en fresco o puede ser seco. Estas son algunas de las características. Entonces, nuestro primer paso era ver cuál era la fenología para esa higuera con la que nosotros íbamos a trabajar, que era la higuera calabacita. Esta higuera, como bien he dicho, puede tener brevas, que es en la madera del año anterior, pero esa cantidad es insignificante. Entonces, la producción comercial va para higos, que son su destino para higo seco. Podría venderse también en fresco, que también hay, si interesa, también se puede hacer, pero bueno, aquí fundamentalmente es para higo seco. Como todos los árboles, bueno, pues tiene un reposo invernal, donde ya se le ha caído la hoja, posteriormente brota y tiene una fase productiva que, bueno, en junio, si tiene brevas, sería la recolección de las brevas, y luego la parte de la recolección de los higos pues irían más o menos desde el 10 de agosto en nuestra zona hasta finales de septiembre. Ya se ha dicho durante todas el resto de charlas cómo se calculan las necesidades de riego para un cultivo, que es esta fórmula básica, ¿vale? Pero que está publicada y que es universal para todos los cultivos, que es simplemente el producto de 2 términos, la ETO y la KSUC. Esa ETO, que es la evapotranspiración de referencia, tiene en cuenta esas particularidades del clima, y el KSUC va a tener en cuenta las características del cultivo. El resto de términos que pongo aquí, que es el suelo, nuestro sistema de riego, la eficiencia que tenga, la cobertura del suelo, es decir, el tamaño de los árboles, o bien la precipitación que tengamos, pues son otra serie de factores que, si nosotros queremos afinar más el riego, pues se tendrán en cuenta. Pero la básica es ETC, que es el consumo, las necesidades de la planta por esos 2 términos. Es una fórmula muy sencilla. Nosotros incidimos mucho en que se haga esta cuenta, porque es una manera de ajustar lo máximo posible el agua de riego a las necesidades del cultivo. ¿Cómo se calcula la ETO? La ETO está publicada, es decir, podemos hacer o bien a través de la red SIA, que es a nivel nacional, o bien a través de la red Redares, que es por internet de la Junta de Extremadura. En ambos casos, bueno, pues nosotros podemos acceder a ese valor de ETO diario de manera gratuita. El otro valor, que es la ETC, en esa fórmula, pues, como ha comentado mi compañero Juan Manuel, existen tablas donde se calcula. ¿Pero qué pasa con la higuera? Pues lo que he comentado al principio, que a la higuera no se le ha hecho caso. Entonces, no existen esas tablas para este valor de la KSUC. Entonces, ¿cómo calculo yo el riego si solamente tengo ese valor de ETO?
necesito saber cuánto necesita durante el desarrollo de la higuera. Y ahí es donde nosotros estamos trabajando. En eso consiste nuestro proyecto. Uno de los objetivos es calcular qué consume mi planta de higuera. Y para eso, en la finca La Orde se dispone de esta infraestructura que se llama lisímetro de pesada. Lisímetro de pesada es que nosotros tenemos un árbol de higuera en un contenedor, que es como una maceta grande de 3 por 2 metros y por 1,10 de profundidad, y entonces ese contenedor nosotros tenemos una célula de carga que va continuamente registrando las variaciones de peso. Entonces, a lo largo del día, el árbol va transpirando, va perdiendo agua y al mismo tiempo también le estamos echando de riego. Entonces nosotros estamos controlando diariamente, cada 5 minutos, cómo hace esa evolución. Y a partir de ahí, lo que vamos a calcular es directamente el consumo de la planta, ¿vale? Y a partir de ese consumo, o sea, me va a dar el lisímetro este valor, pues lo divido por este otro que ya tengo y ya tengo el KSUC. Esa es nuestra misión, buscar la tabla de KSUC del cultivo de la higuera, en este caso para la higuera de destino seco. Entonces, ese sería el primer objetivo, calcular las necesidades de agua, y el segundo objetivo era aplicar estrategias de riego. Para ello nosotros establecimos 5 tratamientos de riego. Uno de ellos, que es el que aparece en color verde, que se llama control, ese me lo estaba dando el lisímetro. O sea, si el lisímetro hoy me dice que el consumo han sido 3 milímetros, yo aplico 3 milímetros de agua. Y el resto de tratamientos van a ir en función de esos 3 milímetros. Es decir, tengo 4 tratamientos deficitarios, desde el RDS hasta el RD3, donde yo voy a aplicar diferentes cantidades, pero siempre basada en lo que me ha dicho el lisímetro. En el caso de RDS, es un riego deficitario sostenido, que es que siempre voy a aplicar el 60% de lo que me diga el lisímetro. Si son 100, pues yo aplico 60. Luego un tratamiento RD1 que va a regar igual que el control, dándole a la planta todo lo que necesita, porque lo que el lisímetro me está diciendo es lo que quiere la planta, sin ningún tipo de limitaciones. Entonces, si la planta me pide 3 litros, bueno, pues yo en este tratamiento RD1, hasta el día 1 de julio, le voy a dar lo que quiere, y a partir de ahí le doy el 50%, hasta final de campaña. En el otro tratamiento RD2 sería lo mismo, pero lo retraso un mes, es decir, le voy a dar lo que quiere hasta el día 1 de agosto, y el 1 de agosto le baja el 50%. Y en el último tratamiento RD3 queríamos ser más restrictivos, es decir, te voy a dar lo que quieras hasta el día 1 de julio y a partir de ahí te quito el riego. Te quito el riego hasta final de campaña. Con esto, ¿qué es lo que queríamos ver? Pues hasta dónde aguantaba la planta. Es una planta que está regada desde el principio, desde el año 2018. Entonces, esta es una imagen de la plantación, ese sería el lisímetro, ¿vale? Que lo tenemos aquí vallado, bueno, pues para que no haya que nos pueda pisar algún animal o cualquier cosa, porque entonces nos cogería esa diferencia de peso. Vale, los resultados que obtuvimos, voy a presentar algunos de ellos de una manera breve para no cansaros ya demasiado. Y bueno, lo primero es decir que en el caso de las temperaturas, lo que hemos tenido desde el año 2018 hasta ahora, bueno, he representado las temperaturas máximas en la parte de arriba. Entonces, ¿qué es lo que se ve con las temperaturas máximas? Bueno, que la media está en 42 grados, esa es nuestra temperatura máxima, que solamente un año hemos tenido una temperatura máxima de 40 y el resto ha estado por encima. Y en el caso de las mínimas, pues tenemos una media también de menos 4 grados en estos últimos 5 años. Y en este gráfico de aquí presento la precipitación que tenemos nosotros en la zona. Nuestra media para la zona son unos 425 milímetros. En estos años hemos tenido menos precipitación de media, con más o menos variaciones algunos de los años. Y luego, en este gráfico, lo que es importante es que se presenta en esa línea amarilla lo que es la evolución del DPV, que es un concepto que se comentó antes a Elena y Raúl, que el déficit de presión de vapor lo que me está haciendo es diciendo la transpiración que puede tener la planta. La transpiración es un proceso que tiene que hacer de forma natural, que está relacionado con la fotosíntesis y va a ser la que al final va a dar de comer al cultivo, pero entonces, claro, aquí vemos que ese DPV es máximo en los meses junio, julio y agosto, es decir, es cuando más demanda va a tener la planta. Entonces, ¿qué impacto va a tener ese DPV tan grande?
pues va a depender de cómo responda la planta, cómo responda al cierre de estomas o no, o cómo responda a la situación de estrés hídrico que puede ponerse porque no tenga suficiente agua para captar del suelo. Pero esas son las condiciones con las que nosotros nos encontramos. Ese lisímetro, que he puesto aquí una foto de lo que sería el interior, ¿vale? El lisímetro, no lo he comentado, pero esto es un búnker que está bajo tierra, o sea, ese contenedor está debajo de tierra. Entonces, ese lisímetro al final lo que me va a dar estas gráficas, que estas líneas de puntitos, lo único que significan es que la que está arriba sería la evapotranspiración de referencia de un cultivo normal, que es el que nos indica cómo va evolucionando, cómo varían las necesidades de un cultivo que no está pasándose, y esta de abajo es la ETC, mi cultivo que tengo en ese lisímetro, el cultivo de la higuera. Es el ajuste que tiene el que nos salió en el año 2023. Entonces, al final, esto lo que se traduce es en esto. Esta gráfica de K/C, que es ese valor que hemos dicho que nosotros tenemos que sacar para poder aplicar la fórmula, si veis es similar a lo que pasa con el olivo, una especie mediterránea también, que los valores más altos nos encontramos a los inicios y al fin. Y si queremos sacar cuál sería esas necesidades de riego, bueno, pues aquí he presentado en un año medio, al final lo que me está pidiendo la planta de higuera a mí, lo que ella quiere son entornos, un poquito menos, pero yo he redondeado, en torno a los 5.000 metros cúbicos por hectárea, y los quiere recibir de esa manera. Esa higuera que yo tengo, esa es la manera que quiere recibirlo. O sea, eso sería sin ningún tipo de restricción. ¿Cuáles son los resultados que nosotros hemos obtenido? Porque he comentado que nosotros hemos hecho diferentes tratamientos para saber si hay que darle lo que ella quiere. Bueno, pues en los diferentes tratamientos, que están representados por colores, el tratamiento control, el de la higuera, nosotros lo que realmente hemos aplicado son 4.200 metros cúbicos por hectárea. Hay que tener en cuenta que lo que ella quiere, pero hemos también considerado las precipitaciones. Pero el ahorro que nos hemos hecho con el resto del tratamiento, pues estamos entre el más severo, que era el que le quitaba el riego, hemos ahorrado en 3 años, del 2022 al 2024, hemos ahorrado casi el 60% de agua. Y el resto del tratamiento, en función del estrés a lo que se le aplicó, pues estamos entre el 17, 24 o 27% de ahorro de agua con respecto al control. ¿Cómo sabemos nosotros que lo que estamos haciendo no está perjudicando a la planta? Pues al final son los aparatos, los sensores, los equipos, son los que nos permiten conocer qué le pasa a la planta. Por una parte, yo voy a presentar equipos de estado hídrico y equipos de suelo, como han comentado mis compañeros. Entonces, estas líneas, que vosotros veis así, y dices, bueno, pues son unas líneas que pasan, esto es la conductancia estomática, es lo que comentaba Raúl sobre la apertura o el cierre de los poros, la transpiración que está, la velocidad de transpiración que tiene la planta. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Que esta línea negra, que es el tratamiento al que se suprimió el riego, bueno, pues en el momento que se hizo la supresión, que fue aquí, directamente bajó, dejó de transpirar. O sea, la planta es como si, como no tenía agua, pues lo que hizo fue ralentizar su proceso. Y aquí he presentado el verde, que es el tratamiento control, el que le damos todo lo que ella quiere, pues siguió por aquí, y el sostenido, este rojo, es el que regaba el 60%, que aquí en este caso veis, bueno, pues que siguieron más o menos la misma evolución. Es decir, que la higuera pudo, independientemente de que recibió menos agua, ella estaba bien, ¿vale? Estaba al mismo nivel. No por recibir más agua, estaba haciendo una conductancia más alta. El otro parámetro que nosotros utilizamos para saber qué es lo que está pasando, que es la potencial hídrico, pues pasó lo mismo. En el caso del tratamiento control, los potenciales, cuanto más bajo esté aquí, es que está pasando más sed, es mayor estrés. Entonces, el que se le quitó el agua, evidentemente, cayó más. El que tenía un 60%, bueno, pues estuvo a caballo entre los dos, y el otro se sitúa aquí, que dependiendo del momento de cultivo, del ciclo, pues fue bajando más o menos. Otro de los indicadores que digo que tenemos, esos serían en planta, estos serían suelo. Son las sondas de suelo, son de diferentes tipos, que las ha enseñado Elena, porque, bueno, modelos hay muchos, ¿vale? Eso ya cada uno elige el que quiere,
pero solamente aquí quería que vierais, bueno, estas que están aquí son sondas que se han situado a 30, a 60 y a 90 centímetros de profundidad. Esto es el tratamiento que ha recibido el agua que quería, no ha pasado sed en ningún momento, y lo que sí vimos aquí fue que la sonda que estaba a 90 centímetros, que es la que está aquí, durante el periodo en el que había máxima demanda, pues realmente tampoco nos ofreció mucha información, por lo tanto las raíces estaban en la parte entre los 30 y los 60. No hacía falta que llegase el agua aquí porque tampoco estaba haciendo nada. Pero en el caso del tratamiento al que le suprimimos el riego, vemos que mientras estuvo recibiendo todo el agua que necesitaba, pues las ondas estaban en este nivel, pero en el momento que se le cortó el riego, veis que caen y se quedan pues en nada. O sea, el árbol se queda ahí como que no estaba haciendo nada, el suelo se ha secado. Estas sondas también permiten ver la temperatura a la que está el suelo, que se corresponde con lo que nos ha pasado en cuanto a la variación de humedad. Esta es la sonda que se le quitó el riego, que vemos que en el momento donde se le quita el riego, la temperatura es bastante más alta que en el caso del control, que la temperatura es más baja, lógicamente. O sea, así que detectan rápidamente. O sea, nosotros lo que nos sirven los equipos, los indicadores, para saber qué es lo que está pasando. Vale. En cuanto a los resultados, que es la última parte, bueno, pues en cuanto a la producción que tuvimos entre los años 2022-2023, pues 2024, perdón, son los 3 años, 2022 a 2024, pues vemos que la producción en fresco, yo llamo la producción en fresco la producción que cogemos en el suelo, antes de pasar a secadero. Entonces, en esa producción vemos que los que tienen mayor producción son ese tratamiento control y este tratamiento amarillo, que es al que le quitamos el riego, bueno, al que le damos el 50% del riego el día 1 de agosto, hasta final de campaña. Entonces, lo que vemos, si ya nos vamos a la producción en seco es la producción que está después del secadero y que solamente tiene higos buenos, o sea, higos a los que ya le hemos hecho un destrío, o sea, le hemos quitado todo lo que fuera picado, higos que estaban mal, etc. Entonces, esto ya solamente, esa producción en seco son higos que han pasado por secadero y que están en buen estado. Entonces, lo que vemos es que en el tratamiento, este tratamiento al que, repito, le pusimos el 50% del riego a partir del día 1 de agosto, pues la producción es un 99% del control, es decir, es la misma, y en el resto esto es lo que ha ido variando, o sea que los mejores fueron este tratamiento y el que regó al 60% durante el cultivo. En cuanto a la calidad del producto, en lo que es el tamaño, pues estas dos líneas significan el calibre en alto y en ancho, y vemos que también este tratamiento tiene, el amarillo es el que tiene estos valores más altos junto con el control, y el rojo. Y en cuanto a los sólidos solubles, los grados B, el contenido de azúcares, pues vemos que es este tratamiento que suprimimos el riego a partir del 1 de julio, pues es que aquí se aprecia que son los valores más bajos. Entonces, ya por último, en cuanto a la productividad del agua son los kilos que hemos obtenido por metro cúbico de agua. Pues al representarlo, lo que vemos es que este tratamiento, que fue el que habíamos ahorrado casi el 60% de agua en los 3 años, evidentemente su productividad del agua fue mucho más alta. Pero claro, hay que tener en cuenta que sí que nos ofreció peores resultados en cuanto a lo que fue el calibre del fruto, en cuanto a lo que fue los sólidos solubles. Y luego, los tratamientos, el RD2, que fue al que le dimos el 50% a partir del 1 de agosto, y el RDS, que fue el que se regaba al 60% del control desde el principio, fueron los que tuvieron las producciones, el tamaño de los frutos y los sólidos solubles similares a los del control. Por lo tanto, lo que podríamos decir que a la higuera, en nuestro caso, bueno, pues no había que darle el agua que te está pidiendo el árbol, sino que le venía mejor, podíamos ser más productivos con la aplicación de estas estrategias para obtener producciones similares, pero con menor consumo del agua. Finalmente, bueno, pues muchísimas gracias por su atención.